se consolidó algo que ya se venía anunciando. Tenemos que ser claros en el primer aspecto. Esto es algo que ha sido manipulado por el Ejecutivo, por el MAS, por el ministro Iván Lima, por los prorrogados y obviamente por por la justicia, que lamentablemente está como está, porque los jueces, los vocales, lamentablemente responden a un tema político. Las elecciones judiciales nosotros habíamos planteado y habíamos dicho que se deberían hacer, primero, transparente y segundo, que debería evaluarse la meritocracia. Y es así que en el Senado nosotros hemos planteado a través de la ley 144, que después se volvió 1549 cuando fue promulgada, en la cual había la posibilidad de que todos aquellos personas que cumplían los requisitos podían postularse. Lamentablemente, durante el proceso ya de las elecciones, primero de que la Cámara de Diputados le dio vueltas y vueltas y tardó aproximadamente casi 6 meses en por lo menos que, no cumpliendo el procedimiento legislativo, hizo las consultas previas al Tribunal Constitucional y a partir de ahí el tribunal emitió una sentencia constitucional indicando, o había un control constitucional indicando cuáles eran los artículos que no eran constitucional, pero además nos indicaban de que debería ser aprobado todo el proceso con 2/3. Y es así que se ha estado elaborando. Lamentablemente, siempre hemos escuchado a los articuladores, como son algunos parlamentarios del MAS, al ministro Iván Lima, de que hace poco tiempo decían que probablemente se suspendan las elecciones porque no habían candidatas mujeres, porque no habían candidatas indígenas. Pero aquí tenemos que ser claros, la convocatoria salió con la debida anticipación y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas bolivianos que cumplían los requisitos podían postularse. Lamentablemente, el día de ayer escuchábamos una acción popular que le dieron la tutela de estas medidas, dándole la razón a una ex parlamentaria del MAS. Y la jueza Salazar, una ex candidata del MAS. El doctor Soleto, el ex procurador de Pando. Entonces son todas estas personas que están ligadas al partido de gobierno y obviamente responden a la parte ejecutiva. Se ha suspendido las elecciones y yo quisiera que ustedes como medio de comunicación vayan y consulten o lo entrevisten a los que se han postulado, si volverían a postular si hubiera una nueva convocatoria. Entonces creemos de que se le ha dado un golpe político-judicial a la democracia, a quitarnos el derecho a todos los ciudadanos bolivianos a poder elegir a nuevas autoridades o nuevos magistrados para que administren la justicia en nuestro país. Y obviamente el Ejecutivo, ese es el operandus o el modus operandi de hoy día gobernar. No tiene el apoyo, y no es porque tenga el apoyo de la Asamblea Legislativa, sino es porque le ha quitado la confianza a muchos de sus parlamentarios y obviamente la oposición, o por lo menos la bancada de Creemos, siempre hemos dicho que este gobierno con su modelo económico no ha funcionado y ahí podemos entrar en muchos temas. Pero bueno, el tema es el tema de las elecciones judiciales. No vemos de que haya voluntad por parte del Ejecutivo y obviamente para ellos les conviene que sigan los otros prorrogados y que sigan gobernando como lo están haciendo, con la justicia, porque cualquier cosa hace un amparo, envían a las salas constitucionales o en todo caso al Tribunal Constitucional y todos salen a favor del gobierno. Si ustedes pueden revisar en las últimas sentencias o resoluciones constitucionales, van específicamente a cómo lo han manifestado y obviamente están gobernando de esa manera. Y bueno, pues lamentablemente estamos en un año preelectoral. No sé si se irán a llevar las elecciones, lamentablemente.
por el tiempo. Estábamos a pocos días ya de cumplir el plazo para realizar la preselección. 7 de mayo. Exacta, no, estábamos ahora, claro, hasta el 7 de mayo teníamos, teníamos los 180 días, o perdón, los 90 días que tendríamos que tener para hacer la preselección. Y bueno, de todas maneras, ayer también estaba viendo a la comisión mixta que se estaba reuniendo, estaban esperando que llegue la resolución para que ellos puedan emitir un informe, y seguramente en el transcurso de los próximos días el presidente nato de la Asamblea convocará a una asamblea legislativa donde vamos a estar senadores y diputados y tomar una decisión a ver por el bien del país. Ingeniero, ¿no es la primera vez que se paraliza este proceso de esta manera? ¿Compara un ratito tal vez con las anteriores experiencias? Ya hubieron ya en 2 o 3 oportunidades. Me recuerdo cuando estábamos debatiendo la asamblea para aprobar la convocatoria, se le mencionó justamente al gobierno del MAS que la constitución es clara, debe todo el proceso de selección, o perdón, de preselección, tiene que ser por 2/3. Pero ellos le metieron nomás la primera convocatoria y en varias 2 o 3 oportunidades se volvió a foja cero. Y hoy día estamos otra vez prácticamente en las mismas condiciones, pero desde la asamblea ya hubo esa situación de retroceder, pero también con acciones como esta, judiciales. Exactamente. Primero fue porque se mandó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mandó en consulta al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia envió al Tribunal Constitucional, y antes de que cumplan el mandato, inclusive ellos emitieron una resolución constitucional donde observaban 2 o 3 artículos que eran anticonstitucionales y además se autoprorrogaron. Entonces no puede ser que hoy día una sala constitucional esté por encima de una resolución del Tribunal Constitucional. Entonces son esos temas de que lamentablemente el país en cuanto a la justicia está de esa manera. ¿Cómo ve usted la mirada que se le da a Pando a partir de la resolución de ayer? Lamentablemente son los articuladores, ¿no?, que de los prorrogados, del ministro, y yo quiero escucharlo a los parlamentarios que son los que decían que era la oposición, y por el contrario, si revisamos la oposición, porque mi persona ha estado justamente en la Cámara de Diputados tratando durante 48 horas este tema de las elecciones, viendo todo lo que es la evaluación correspondiente y todo. Pero lamentablemente todos los parlamentarios del país nos va a ver a Pando como un departamento que son serviles, y así se lo está viendo lamentablemente, ¿no? Y las resoluciones, o por lo menos, yo no soy abogado, pero el día de ayer miraba por los medios de comunicación o por las redes sociales que la jueza decía que se habían vulnerado sus derechos de los indígenas, e inclusive primero que ella no se había presentado, segunda la ponía como ejemplo a una de las postulantes de acá de Pando, y está en carrera, no es que haya estado eliminada, está prácticamente las notas que no le alcanzan. Las notas que una cosa es que las notas no le alcance, y otra cosa es que no le hayan vulnerado sus derechos. Entonces, pero hay que hacer un análisis correspondiente, pero lamentablemente la justicia, y obviamente nosotros el día de ayer estábamos viendo, y con seguridad en el transcurso de los próximos días vamos a iniciar los procesos por prevalicato a estos jueces, porque no pueden estar pisoteando el derecho de los ciudadanos bolivianos, el derecho de elegir, como dice nuestra constitución política del Estado. Ingeniero, los tiempos, tengo muchas preguntas, por supuesto, para recoger la percepción de las personas y sobre todo autoridades, ¿no? ¿No ve usted válido el argumento utilizado en esta acción popular? Porque dialogábamos ayer con el abogado del accionante, Jenny Duri, el abogado Merky Martínez, y él decía, la pregunta fue bien puntual, ¿qué piensa sobre las personas que se dan por perjudicadas en este proceso? Los 400 postulantes que ya estaban avanzando, y bueno, la ciudadanía que se ha pronunciado hasta el momento, y él decía que no tendría por qué haber un perjuicio, todo lo contrario, se estaba velando por los intereses, y de hecho la determinación de la Sala Constitucional es que se deja sin efecto la preselección
y que la ley 1549 ahora se modifique con su reglamento para adecuarse a la realidad pandina, tanto de la mujer pandina como de la mujer indígena pandina. Mire, yo he estado en la ley 144, que se volvió después 1549, ¿no?, cuando fue promulgada. Creo que más bien ha beneficiado cuando hacemos una evaluación a la meritocracia. Ahora, es cierto o es posible que algunos abogados o algunas personas no se hayan preparado y no hayan cumplido los requisitos. Eso es otra cosa, porque se hace una evaluación a la formación profesional, se hace una evaluación a la experiencia profesional, se hace una evaluación a la carrera jurisdiccional, se hace una evaluación a la formación posgradual. Entonces, en ningún momento considero de que se haya vulnerado, por el contrario, se aperturó, y así se ha demostrado en el número de postulantes. Si nosotros hacemos una retrospectiva en las primeras 2 elecciones judiciales, no hubieron esas cantidades. Hoy en día, o por lo menos en las últimas, en esta preselección, hubieron candidatos, bastantes candidatos, tanto para el Tribunal Supremo de Justicia como al Tribunal Constitucional. Algunos han incumplido, han sido inhabilitados, en otros casos han continuado. Entonces no podemos decir de que han sido vulnerados derechos. Ahora, si alguien tenía la intención y no le dio el tiempo o no adjuntó la documentación, eso ya no es responsabilidad. Nosotros creemos de que la convocatoria ha estado clara, ha sido aprobado en este caso en el Senado, por eso digo, ha sido aprobado por más de 2/3, y bueno, pues esperemos que no se vuelva esto político, pero ahorita quienes que han presentado ha sido una ex parlamentaria del MAS. ¿Quiénes son los jueces que han dictaminado? Una ex candidata y un ex procurador. Entonces hay ligación, son los articuladores, son la mano operativa de los prorrogados y del gobierno de turno a través del Ministerio de Justicia. Ingeniero, le agradecemos por la entrevista y estamos al pendiente.